Yo creo que se acumulan los datos para concluir que la multiplicación de los bienes materiales a partir de determinado nivel no acrecienta nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y en ese contexto me parece que tiene sentido afirmar de manera rotunda que podemos vivir mejor con menos. Eso sí, con un requisito previo: hay que acometer una redistribución radical de la riqueza. Yo entiendo el decrecimiento como una perspectiva revolucionaria de transformación social radical. Estamos indeleblemente marcados, lastrados por la lógica del consumo, de la competitividad, de la productividad, y admito que salir de eso no va a ser muy sencillo. Igual un escenario de colapso general paradójicamente puede facilitar las cosas en la medida en que nos obligue a transformar muchas reglas del juego. Debo subrayar, sin embargo, que a mi entender, en el caso de muchos de los habitantes de los países del sur, el procedimiento es más sencillo. ¿Por qué? Porque en muchos recintos perviven felizmente culturas precapitalistas que resisten como gato panza arriba frente a las intrusiones del capital en materia de rendimiento, explotación, usura, consumo, productividad y competitividad. Con lo cual, por una vez, los países y las poblaciones más castigadas están en mejor posición que la nuestra. El propio concepto de colapso es un concepto tétrico, por utilizar el adjetivo, pero a mí me parece que infelizmente es un concepto adecuado. Naturalmente que detrás del colapso lo que se anuncia es una multiplicación espectacular de los problemas y una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. Pero el escenario puede ser moderadamente gratificante si aprendemos a hacer las cosas de otra manera desde un proyecto colectivo. Yo he subrayado muchas veces que los historiadores que se han ocupado de colapsos registrados en el pasado han señalado que en la mayoría de los casos esos colapsos han tenido consecuencias saludables en lo que hace a desjerarquización, reruralización y ganancias en autonomía local. Me parece que son tres virtudes inherentes que aconsejan concluir como poco que no todos los efectos de los colapsos son negativos. El Imperio bizantino, el Imperio romano, el Imperio azteca o la isla de Pascua. Hay un libro clásico sobre colapsos, el de Jared Diamond, que estudia una docena de estos últimos y que llega a conclusiones similares a estas que estoy anunciando ahora. El caos general que percibimos, cambio climático, agotamiento de los recursos, agresiones contra la biodiversidad, conflictos bélicos, crisis social, es el producto de una operación tramada y premeditada del capital para mejorar su posición, o por el contrario lo que refleja es el caos del propio capital, su incapacidad para resolver de manera convincente sus problemas. Me temo que la tesis dominante es la primera, pero hay que prestar atención a la segunda. Desde mi punto de vista, el capitalismo no es un sistema omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es un sistema marcado por quiebras profundísimas que aconsejan concluir que el colapso no es sino una consecuencia de esas quiebras. Si me acojo a la teoría del colapso, los bienes van a ser cada vez más escasos, de tal manera que tendremos que buscar horizontes diferentes al margen de los bienes materiales. Pero vuelvo a la carga con el argumento. Obviamente el proceso no va a ser sencillo, va a ser muy traumático. Y por eso lo suyo sería que empezásemos a arbitrar con crudeza medidas de construcción de la sociedad poscolapsista. Hay por ahí una tesis que tiene su principal reflejo en el título de una obra de un autor norteamericano, John Michael Greer, que irónicamente retrata esto. El título, en una imaginable traducción castellana, rezaría «Colapse ahora y evite aglomeraciones». La tesis de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos de la sociedad poscolapsista? Ahora que el cambio climático todavía no ha hecho sentir sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas en cantidades relevantes, desde el recuerdo de que los colapsos del pasado también tuvieron consecuencias saludables, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que respecta a la propiedad privada y a la deuda. Si los jóvenes arrastran problemas, sospecho que en muchos casos no son sino una consecuencia de la sociedad que los mayores hemos ido creando, de tal suerte que lo último que me gustaría es demonizar a las víctimas de nuestra conducta. Las generaciones mayores creo que arrastramos problemas de comprensión de fenómenos que son serenos e interesantes en los jóvenes, pero que sin embargo rechazamos porque no obedecen a la lógica mental nuestra. Y esto significa
que no estamos asumiendo un ejercicio de adaptación a un mundo nuevo y probablemente el problema es más nuestro que de los jóvenes. Depende de lo que entendamos por anarquía. Si entiendo por tal autogestión, acción directa y apoyo mutuo, me parece que es la única solución, no una posible solución. Pero admito que el término anarquía puede ser el adecuado para describir esto o que es legítimo que empleemos otros diferentes.